Buenos días nuevamente, estimados alumnos. Daremos ahora a continuación a esta clase número 2 referente a lo que es la arquitectura griega y la arquitectura romana. Esta clase será apoyo para la segunda actividad del primer corte, donde deberán elaborar un catálogo con 5 obras distintivas de estas dos civilizaciones. Grecia y Roma, por supuesto que tienen un gran impacto en lo que es la historia, en general la historia de la tecnología y la historia de la arquitectura, como grandes civilizaciones a través de sus aportes en cuanto a tecnología, en cuanto a uso de materiales, en cuanto a usos, sí, los usos arquitectónicos que dan a sus edificaciones, y es por ello de que las vamos a ver en una sola clase porque tienen referencia la una con la otra. Desde el punto de vista cultural, pues tienen una gran afinidad. Los romanos sentían una gran admiración por lo que era Grecia, y Grecia significó un periodo muy importante dentro de lo que la historia se refiere, en muchos ámbitos, no solamente la arquitectura, que es lo que nosotros analizamos en esta cátedra, así como objetivo general, sino que va más allá de la parte arquitectónica, la parte literaria, la escultura, la filosofía, la política incluso, y de allí que su impacto no solamente se marcó durante este periodo que vamos a analizar, sino que aún hoy en día pues tenemos gran legado de esta civilización. Y posteriormente lo que es la civilización romana, que en algunas cosas pues se puede identificar que es como una consecuencia del pasado griego. Entonces vamos a enfocarnos en estas dos civilizaciones, la griega y la romana. Particularmente Grecia se distingue geográficamente a diferencia de las otras que ya hemos analizado, el caso de Egipto, el caso de Mesopotamia, y es que Grecia se asienta, se ubica en una zona ya de índole marítima. Es un gran archipiélago, una zona costera con un buen número de islas y que tiene una particularidad geográfica distinta. Por supuesto que esta particularidad geográfica le va a definir uso de materiales, usos arquitectónicos distintos, y se va a prolongar por un periodo de alrededor de 1000 años, ¿sí? Poco antes del 1000 antes de Cristo, hasta alrededor de unos 50, 70 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de más o menos un milenio, pero que va a tener su gran desarrollo más o menos en el siglo V antes de Cristo, donde un señor, un gobernante llamado Pericles, ejecuta grandes obras en lo que es la ciudad de Atenas, y va a tener un impacto bastante significativo para ese tiempo y para lo que vendría luego de él, ya que vemos el desarrollo de una edificación muy importante como lo fue el Partenón. La parte griega ya no tiene mucha relación lo que es geográfica con lo que era Egipto, lo que era Mesopotamia. Y tenemos que la civilización se desarrolló durante varios periodos. Por supuesto que la Grecia clásica o ese periodo dorado, ese de mayor auge, como les he mencionado, es alrededor del siglo V durante la era de Pericles. Y los griegos pues van a tener una gran expansión. Lo que hoy en día vemos como Grecia pues es un país con una extensión geográfica definida ya en el siglo XXI, mucho menor a lo que alcanzó Grecia en los tiempos de Alejandro Magno, que fue más o menos alrededor del año 300 a.C. Y tuvo que hacer frente a otros importantes imperios, a otras importantes civilizaciones como fueron los persas. Y la jerarquía que alcanza Grecia pues es bastante importante. Los tipos de edificaciones que ellos desarrollaron, por supuesto que el tema religioso siempre va a estar predominando en estas civilizaciones, y por eso ellos se dan a la tarea de edificar templos para sus deidades. A diferencia de los templos que analizábamos en Egipto o en Mesopotamia, los templos griegos van a tener una configuración de índole más bien de almacenaje o resguardo de bienes de valor, fundamentalmente de algún tipo de oro o de piedras preciosas, de joyas, ¿sí? Que en cierta forma se veía como
un tributo o un tributo o más bien una veneración hacia sus deidades, pero que eh, fundamentalmente servía como de resguardo, porque estos templos, estos espacios, por su jerarquía religiosa, pues gozaban de gran seguridad, gozaban de una muy buena ubicación y por eso en algunos casos servía más bien lo que hoy llamaríamos un sitio como de bóveda o sitio de resguardo. Entonces esa es una de las partes que vemos dentro de lo que es el templo griego. Hay otro tipo de edificación muy representativa de la arquitectura griega y son los teatros. Ya el teatro como un área más bien de tipo recreativa, de pasatiempo, cosa que no vimos en las civilizaciones anteriores, donde todo era religioso y político. Ya el teatro griego viene a ser la conjugación de dos buenas identidades de la cultura griega, lo que es la parte de arquitectura y la parte de la literatura. Y el teatro, como un escenario constructivo, viene a marcar lo que es la identidad de la cultura griega. En el caso de los teatros vemos que tienen un gran estudio de la acústica, de la geometría, de la parte formal, y ellos van a hacer énfasis en el desarrollo de estas edificaciones en cada una de las ciudades o en cada una de sus poblaciones, porque representaba el teatro y la edificación como tal un sitio de encuentro, un sitio donde había intercambio social, y el teatro pues se desarrolla con un gran énfasis en estos aspectos, la parte de la acústica, la parte del entretenimiento. Los teatros romanos, cuando veamos la parte, los teatros griegos, a diferencia de las edificaciones romanas, no se desarrollaron con grandes estructuras, sino que los teatros griegos se van a implantar aprovechando la configuración geográfica del sitio. Y es por ello que vemos que sobre algunas laderas, aprovechando la pendiente, aprovechando la topografía, los griegos van a hacer el desarrollo de sus teatros. Por supuesto, viene utilizándose ya lo que es la parte de la piedra, ya no dan utilidad mucho de la parte, como veíamos en Mesopotamia y en parte de Egipto como era el uso de la arcilla, del adobe, no. Los griegos ya van hacia el uso de la piedra, del macizo, del granito, de la parte de la piedra caliza. Son edificaciones más duraderas, quizás no con la monumentalidad o escala que veíamos en Egipto en las grandes pirámides, pero sí con la durabilidad que ofrece el material pétreo. Entonces vemos esto como un área o como una parte muy distintiva de la arquitectura griega. Y entre los templos y los teatros son las partes más distintivas de ellas. Hay otra edificación muy importante que más bien de tipo de monumento, de tipo más referencial, que son los propileos. Si hacemos una referencia, una comparación, que es un propileo, es lo que inclusive hasta hace un par de siglos veíamos en Europa, y por supuesto que en Roma también hace 2000 años, era el uso de los arcos de triunfo. Los propileos eran efectivamente edificaciones conmemorativas o que daban algún tipo de recibo o de entrada a una ciudad. Las puertas, llamadas puertas o portales de acceso a las ciudades, o monumentos que de alguna manera conmemoraban o exaltaban alguna victoria militar, algún evento político, algún evento religioso, y el propileo viene a cumplir esa parte, una parte, llamémosla decorativa, alguna parte de ornato dentro de lo que es la urbe griega. Entonces el propileo viene a cumplir esa función, con algún tipo de inscripción, algún tipo de escultura. La parte religiosa también se desarrolló en unas pequeñas obras llamadas oráculos, muy famosos el oráculo de Delfos, donde se reunían fundamentalmente, según la tradición religiosa, algunas sacerdotisas y que allí desempeñaban labores de índole religioso. Y estas son pequeñas edificaciones que son muy distintivas. Aún hoy en día algunas permanecen de pie después de más de 2500 años. Entonces esa sería otra de las edificaciones representativas de la cultura griega. Y por supuesto que también desde el punto de vista
funerario, desde el punto de vista mortuorio, está el mausoleo. El mausoleo también como una edificación para el resguardo de los restos de algún personaje distintivo, algún personaje político o militar, y que viene siendo una parte que se identifica en la cultura griega. El mausoleo, sí, como su mismo nombre lo dice, fue originado por un señor llamado Mausolo, que mandó a edificar un espacio para resguardo de sus restos mortales. Y de allí pues viene el título o el nombre de mausoleo. La parte de la arquitectura griega sigue siendo como tecnología el uso de la piedra, como ya lo dijimos, y también el uso de las edificaciones adinteladas. No conocen todavía el arco, hay algunos intentos por cambiar esa horizontalidad del dintel, de la parte adintelada, y quizás buscando una elevación. Ya el dintel en algunos casos dejan de hacerlo de forma horizontal y comienzan a elevarlo, pero sin llegar a la definición del arco, como lo vamos a ver luego en la parte de Roma. Entonces vemos que los griegos ya se definen por lo que es el uso de la piedra, del material pétreo. No toman muy en cuenta, o prácticamente es nula, el uso de la arcilla o materiales de barro. Y por supuesto que vendrá acompañado en algunos casos de menor escala el uso de la madera. En la parte decorativa, la parte también el uso de la pigmentación, de los murales, también va a darle una imagen representativa a la cultura, a la arquitectura dentro de la cultura griega, y eso se destaca el uso de la policromía, del color para todas sus obras. Entonces tenemos como fundamental este periodo griego que abarca unos 1000 años, periodo clásico alrededor del siglo antes de Cristo, con la labor de Pericles. La obra más representativa de este periodo, y quizás la de mayor emblema de la cultura griega, es el Partenón en Atenas, que se admira porque es una edificación que tiene una concepción geométrica, matemática y óptica bastante importante. El uso de la visual, de la óptica en cuanto a la configuración de sus fachadas, sus líneas, todo es con un cálculo bastante óptimo, bastante detallado, para que se cumpla un nivel óptico importante, lo que es la parte de lo que se conoce como el punto de fuga, que más adelante se conocerá como punto de fuga, la perspectiva. Todo eso fue muy bien estudiado por los griegos, de manera que en el Partenón pues se observan todas estas avances o todos estos alcances de la civilización griega. Por supuesto que el Partenón hoy en día no está en las condiciones originales, incluso el frontón que poseía originalmente, sus esculturas, varios elementos del frontón fueron desmantelados hace un par de siglos y hoy en día reposan en el Museo Británico. Por supuesto que es más que un patrimonio de la cultura griega, el Partenón es un patrimonio de toda la humanidad, por lo que representa no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista cultural en general. Ahora bien, la parte de la cultura griega se extiende por un periodo de alrededor de 1000 años y tiene su máximo esplendor desde la época de Pericles en el siglo V, pasando luego por el señor Alejandro Magno, que es alrededor del año 300 a.C., y tiene su decadencia o su parte ya final con lo que es el surgimiento del Imperio Romano. Y Roma pues es la segunda parte de esta clase. Ya en el caso de Roma, un poco más hacia el oeste, la ciudad de Roma, en lo que hoy es Italia, pues comienza a surgir como una potencia militar, potencia política, y aunque Roma se establece, se cree históricamente que fue fundada en el año 753 a.C., tuvo un origen bastante tímido, pero que poco a poco fue creciendo, se fue avanzando. Originalmente derivado de lo que eran los etruscos, otro pueblo, otros grupos que habitaban allí en lo que hoy es Roma, pero que se desarrollaron durante varios siglos
primero como una monarquía con reyes, luego vendría lo que es la parte de la república y finalmente lo que es el imperio. El imperio, pues, por supuesto que es un periodo bastante extenso y que a medida que Grecia iba decayendo, Roma iba surgiendo. Pero si bien decaía Grecia, Roma fue tomando aspectos fundamentales de la identidad cultural griega. En el caso de la arquitectura, la parte artística, las obras de arquitectura griega se ven reflejadas en la arquitectura romana. Hay una parte muy particular de Grecia que era el uso de las columnas. Ya son bastante reconocidas, lo que son las columnas dóricas, las columnas jónicas y las corintias. Precisamente Roma toma ese mismo aspecto formal, aunque lo repite en sus obras, también logra algunas modificaciones, pero tomando como origen o tomando como idea lo que es la columna griega, el frontón griego y el templo griego en general. Se repite en muchas de las obras de la arquitectura romana. Por supuesto que la parte de Roma va a tener un alcance tecnológico mucho mayor que la parte griega. Los griegos no manejaron el arco, los romanos sí lo conocieron y lo desarrollaron. La parte del arco es importante analizarlo porque el arco como figura geométrica es de un solo plano, ¿sí? Cuando ellos lo ven en dos dimensiones el arco, lo quieren llevar mucho más allá a la parte tridimensional. Entonces vemos cómo ese arco, al ser de forma corrida, lo podemos transformar en una bóveda. Si ese arco se gira, se puede transformar en una cúpula. Y si ese arco se repite en número de veces, se puede lograr la arcada. Entonces, tomando en cuenta la geometría básica que es el arco, su repetición o su transformación tridimensional puede darse para usos mucho más extensos. Entonces vemos que la repetición de arcos, que son arcadas, permitió la construcción de puentes, la construcción de acueductos. En el caso de un arco desplazado en un sentido, me puede crear una bóveda, estamos hablando ya de cubiertas. Y si ese arco lo giramos y creamos una cúpula, pues también estamos creando otro tipo de cubierta. Entonces vemos cómo el manejo de la configuración geométrica, el manejo también del material, permitió a los romanos alcanzar usos más distintivos. Y en este caso, pensando en lograr espacios de mayor confort o de mayores volumen de usuarios, los romanos llegaron inclusive a construir lo que fue el Panteón en Roma, que ya no es solamente piedra, sino que se hace el uso de lo que es el concreto romano o el hormigón romano. Los romanos que heredaron el formalismo griego van a darle una configuración distinta, por supuesto con principios griegos, pero con su identidad muy propia. La tecnología, pues por supuesto, como lo hemos dicho, arco de medio punto, transformado hacia bóvedas, hacia cúpulas o hacia arcadas. En cuanto al material, si vemos que los griegos utilizaron la piedra, los romanos, si bien utilizan la piedra, van a dar un gran salto tecnológico en cuanto a el uso del material, y es en cuanto a lo que es el hormigón o el concreto romano. El concreto o el hormigón romano, tal como como se le conoció en ese tiempo, tiene mucha similitud, guarda mucha similitud con lo que es el concreto hoy en día, que es de la era industrial. El concreto o el hormigón romano es una argamasa, una mezcla de materiales, fundamentalmente arena, cal, materiales puzolánicos de origen volcánico, y en algunos casos para darle lo que hoy llamaríamos un agregado grueso, inclusive se le agregaban a esta mezcla, a este mortero se le agregaban algún tipo de piedra o incluso vasijas rotas o algún tipo de escombro que sirviera como de agregado, y se lograba un concreto romano de gran durabilidad y que incluso demuestra después de 2000 años gran dureza, porque si analizamos el Panteón en Roma, es una cúpula que tiene más de 40 metros de diámetro y permanece aún de pie, y es un avance bastante tecnológico distinto en comparación con las civilizaciones anteriores. El concreto, como bien sabemos,
es un material que permite el alcance de variadas formas, según cómo se le dé el encofrado y la forma y la disposición de su configuración estructural. Entonces, la arquitectura romana va a tener como peso distintivo el uso del concreto. El concreto para sus edificaciones. El concreto romano, también llamado opus caementicium, que es el nombre que ellos le dieron, pero que es bastante importante dentro de sus obras. Las obras distintivas de la arquitectura romana pues son muy variadas. Hay un viejo dicho que decía que todos los caminos conducen a Roma. Cuando se habla de esto pues es bastante cierto, porque los romanos veían en la vialidad o en las comunicaciones un fundamento y una estrategia política y una estrategia militar. El imperio romano, que se extendía por prácticamente todo lo que era el mar Mediterráneo, lo que hoy conocemos como Medio Oriente o Cercano Oriente, y inclusive hasta partes de Europa, lo que son parte de las Islas Británicas. Entonces, cuando hablamos de Roma, cuando hablamos de arquitectura romana, no solamente nos referimos a la ciudad de Roma o a lo que hoy es Italia. Conseguimos vestigios de la arquitectura romana en España, en Francia, en Turquía, en el norte de África, que de distintas épocas, no solamente, por supuesto, el imperio romano como tal, se extendió por más de 5 siglos y en lo que hoy, si lo analizamos geográficamente, pues abarcaría varios países. Obras distintivas de la arquitectura romana, bueno, tenemos que para ese gran extenso imperio, pues por supuesto que las carreteras fueron una obra muy fundamental para el traslado de carrozas, de vialidad, manejo de ejércitos. Entonces, hoy en día incluso todavía se siguen haciendo análisis de estos pavimentos, de estas construcciones viales, y se sigue viendo de su durabilidad a pesar de los 2000 años que han transcurrido. Hay muchas de estas carreteras, de estos pavimentos que se mantienen en un buen estado, en un estado aceptable, y que demuestran que la tecnología romana alcanzó una gran durabilidad. Entonces por allí tenemos primera gran obra importante, lo que es la parte de la vialidad. Si decíamos entonces que todos los caminos conducen a Roma, también hay otro que decía que al pueblo que dale pan y circo. Los romanos tenían bien claro esto, la parte política, pan y circo. ¿Por qué ellos se fundamentaban en este principio? Bueno, ellos consideraban que los coliseos o las partes de arenas donde se hacían espectáculos eran también importantes. Veíamos que los griegos desarrollaron los teatros. Los griegos desarrollaron ya una edificación muy importante que fueron los coliseos o las arenas para espectáculos. Les mencionaba que los griegos utilizaban la parte topográfica para, a través de laderas, generar las graderías de esos teatros, aprovechando la topografía. En el caso de Roma es muy distinto, porque teniendo una superficie plana, los romanos desarrollaron a través de las arcadas el uso del concreto, edificaciones de gran altura. En el caso del Coliseo, que tiene varios niveles de graderías, no está apoyada sobre una ladera, sobre una topografía, sino que la misma estructura generada sobre una superficie plana. Y no solamente el Coliseo de Roma, hay otros coliseos que han sobrevivido hoy en día. Incluso en Francia es destacado el Coliseo de Nimes, que todavía de manera muy con ciertas medidas, por supuesto, de protección, de patrimonio, se llevan todavía hoy en día espectáculos allí en Nimes. Incluso una reconocida banda como Metallica hizo allí un espectáculo hace algunos años. Entonces vemos que aparte de la parte de comunicación, como es la vialidad, también los coliseos vienen a ser una obra muy distintiva de la arquitectura romana. Por supuesto que la parte religiosa no se deja de un lado, se continúan ofreciendo culto a sus dioses, a sus deidades, y la obra más destacada religiosa dentro de la propia ciudad de Roma es el Panteón de los dioses romanos. Este panteón fue edificado alrededor del año 100, 120 después de Cristo,
El que actualmente está, pues tiene ese panteón tiene cerca de 2000 años. Originalmente pues era para rendir culto a los dioses de aquella época, pero luego de la conversión al cristianismo pues ya eso es un templo cristiano, y hoy en día pues vemos que se encuentra conservado en muy buen estado, con su imponente cúpula que tiene más de 40 metros de diámetro, realizada en concreto, y que tiene una geometría, una concepción geométrica bastante importante, como aporte formal, como aporte estético, y que permanece allí como testimonio de esa tecnología romana. Eh, Hablamos de comunicación, hablamos de entretenimiento, hablamos de religión, y por último hay que destacar que los romanos se enfocaron también en la parte de servicio, en la parte de las obras hidráulicas de los acueductos. Es fundamental en cualquier civilización que se cuente con el del preciado líquido, lo que es el agua. Los romanos tenían esto muy claro, y gracias a la tecnología que ellos manejaron pudieron transportar agua desde un punto lejano incluso hasta la parte donde estaban las ciudades o las poblaciones que ellos desarrollaron. Los acueductos pues forman parte de la identidad urbana romana, porque una ciudad sin agua pues no podía subsistir, no podía sobrevivir. Y el traslado del agua desde las fuentes hasta la parte de la ciudad fue muy importante. Y vemos como el uso allí, repito, el uso de la arcada, que se podía utilizar para puentes, en este caso se utilizó para acueductos, es un testimonio de la tecnología que permitió proveer un servicio de vital importancia como es el agua. Y hoy en día hay muchos acueductos que sobreviven. En el caso de, hay uno muy importante como es el acueducto de Segovia en España, que permanece en pie con una extensión de varios kilómetros, que podían extenderse desde las fuentes de agua hasta la ciudad por varios kilómetros. El acueducto no solamente significa la construcción de arcadas para salvar alguna depresión, algún accidente geográfico. El acueducto inclusive, más allá de la arcada que funciona como un puente, también el acueducto, si era necesario y había algún tipo de accidente geográfico, alguna elevación, digámoslo, una montaña, el acueducto inclusive podía penetrar la montaña a través de un túnel. Y vemos como el acueducto no solamente debe incluir arcadas, podía incluir túneles o sencillamente el acondicionamiento por pendiente importante. La pendiente demuestra un gran conocimiento de la matemática, un gran estudio de la topografía, un gran estudio también de los materiales, porque las pendientes calculadas para grandes kilómetros, una pendiente quizás de 1 o 2%, tendría que ser suficientemente al detalle su construcción para que no hubiese ningún tipo de desvío o de obstrucción o de inclusive de máximo aporte del agua, para que llegara de manera eficiente a cada una de las poblaciones. Entonces vemos que los romanos tienen esas edificaciones muy representativas, lo que es la vialidad, lo que es el entretenimiento a través de los coliseos, lo que son los templos, y en el caso de un servicio público importante, lo que es el agua a través de los acueductos. Entonces, Roma se desarrolló como imperio durante un periodo mayor de los 500 años. Por supuesto, el declive de Roma viene acompañado de lo que es el surgimiento del poder eclesiástico, lo que es el poder papal, y la caída del imperio alrededor del siglo IV, alrededor del siglo V, por medio de las invasiones bárbaras. Viene una división del imperio, imperio de Occidente, imperio de Oriente, y eso lo vamos a fundamentar cuando veamos la clase de arquitectura bizantina, cómo ya Roma se desprende el poder en dos espacios, en dos lugares, y como contraparte de Roma surge la ciudad de Bizancio, a la que la misma iglesia luego llamará Constantinopla, y la veremos en la próxima clase. Como resumen entonces de esta clase de arquitectura griega, arquitectura romana, ambas tienen identidades muy comunes en cuanto a la parte formal, no tanto en la parte tecnológica. Quizás Roma fue más allá en lo tecnológico, pero que guardan una gran similitud
en la parte formal, en la parte incluso proximidad geográfica, y por eso vemos de que se habla incluso siempre de manera como un binomio, arquitectura o cultura grecorromana. Esto ha sido la clase número 2 para la segunda actividad del primer corte. Muchísimas gracias.